Vendió el Taj Mahal, el Fuerte Rojo, el Rashtrapati Bhavan y el Parlamento indio con los 545 parlamentarios incluidos en el contrato. Aunque su don principal era el de ser un excelente estafador, el mejor de toda India, había otra cosa por la que también destacaba: su excepcional capacidad para eludir la justicia y sus espectaculares métodos para escapar de prisión. La última vez que lo hizo tenía 84 años de edad y se movía en una silla de ruedas, pero ni siquiera su discapacidad le impidió desaparecer, como si de Harry Houdini se tratara, frente de las autoridades, que nunca más volvieron a dar con su paradero. Un dato interesante sobre este curioso y singular personaje es que era considerado por los habitantes de su pueblo como una especie de Robin Hood moderno, ya que se dice que repartía parte de su botín entre los habitantes más pobres. A tal punto llega la veneración por su figura que en 2011 se pidió al ayuntamiento de la ciudad que se erigiera una estatua en su honor. Pero, ¿cómo logró vender el símbolo cultural de una nación y el parlamento de su país? Y algo más asombroso aún, ¿de qué manera pudo convencer a alguien para que lo terminara comprando? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues y quién es el mayor estafador de tu país, para indagar sobre su historia y hacer un vídeo sobre él. Su verdadero nombre era Mithilesh Kumar Srivastava y era oriundo de Bangra, Siwan, provincia de Bihar, antigua Indias Británicas. Nació en 1912 y de su pasado como de su vida en general y de los detalles de muchos de sus robos no se conoce mucho. Lo poco que se sabe es que era el mayor de 2 hermanos y que su padre era el jefe de la estación ferroviaria del pueblo. Desde temprana edad su vida estuvo marcada por la falsificación, la usurpación de identidad y las estafas. Su primera víctima fue un vecino que le enviaba a depositar giros bancarios a su cuenta. Con el paso del tiempo, Natwar Lal se percató que podía falsificar con facilidad la firma del hombre. Después de pensarlo mucho, el joven se dirigió hacia el banco y retiró un total de 1000 rupias. Con el dinero en su poder, Natwar Lal huyó a Calcuta, donde comenzó a estudiar una licenciatura en comercio, mientras a la par trabajaba como corredor de bolsa. Para esa fecha también intentó comenzar un negocio de telas, pero unos meses después quebró. Al ser su padre durante años el jefe de la estación ferroviaria, Natwar Lal tenía información de primera mano sobre el transporte de mercancías. Información que le fue útil para dar alguno de sus golpes. Esto lo complementó con lo aprendido durante la carrera de comercio y con su trabajo como corredor de bolsa, oficio que le proporcionó un conocimiento profundo sobre el entramado bancario de la época. A todo esto, había que sumarle la habilidad que poseía para falsificar documentos oficiales y firmas, lo que le ayudó a llevar adelante múltiples estafas con éxito. Era el triunvirato perfecto. En 1937 termina por primera vez a prisión, tras estafar a unos empresarios con la venta de 1 tonelada de hierro. Haciéndose pasar por el dueño del material, intentó vender el cargamento, pero fue descubierto y llevado ante las autoridades. Al salir de prisión, Natwar Lal cambia su estrategia y se dedica a un tipo de estafa que no le traería muchos problemas con la justicia. Por esa época, comenzó a visitar con frecuencia los burdeles de Calcuta. Se hacía pasar por un cliente e invitaba a las mujeres a beber unos tragos de licor antes de entrar a su habitación. El licor que les hacía beber estaba adulterado con alguna especie de somnífero. Una vez que se dormían, Natwar Lal tomaba las joyas, el dinero y desaparecía del lugar. Durante un tiempo se ganó la vida de este modo, hasta que consideró que era algo demasiado riesgoso, sobre todo porque existía la posibilidad de que en algún momento alguna de las chicas perdiera la vida.
Utilizando diferentes alias y haciéndose pasar por funcionario del gobierno de la India, Natwar Lal estafó durante la década del 40 y el 50 a banqueros, joyerías, dueños de tiendas y extranjeros que visitaban el país. En una ocasión, Natwar Lal llegó a una tienda de relojes de lujo vestido elegantemente y haciéndose pasar por un funcionario del gobierno indio. Se mostró interesado en llevarse varios relojes que, según él, eran un encargo de un ministro para obsequiárselos a una delegación extranjera que estaba de visita en la India. Luego de revisar detalladamente la mercancía, realizó una orden por un centenar de relojes que pagó, extendiendo un cheque de 32,000 rupias al vendedor. Al día siguiente, cuando el dueño de la tienda se dirigió al banco para retirar el cheque, le informaron que este era falso. El hombre, indignado por el hecho, se dirigió a la sede del ministerio del que supuestamente Natwar Lal era funcionario. Pero al llegar le fue informado que allí no trabajaba nadie que llevara ese nombre y que el ministro no había realizado ningún encargo a su tienda. De esta forma y utilizando estrategias similares, Natwar Lal logró estafar a muchos empresarios prestigiosos de su país, a los que les vendía productos que llegaban a la estación ferroviaria de la que su padre era administrador, e inmuebles a los que le había falsificado el título propiedad. En 1950 estafó al Banco Nacional de Punjab por unas 650,000 rupias. Natwar Lal se dirigió a la institución a la que pidió un préstamo, dejando como garantía unos almacenes de arroz, de los que supuestamente era propietario. Según cuentan los habitantes de su pueblo, para el que Natwar Lal es un héroe y del que se sienten orgullosos, el estafador era una especie de Robin Hood. En varias ocasiones, Natwar Lal repartió parte de su botín entre los más desfavorecidos de la ciudad, lo que le granjeó la simpatía de la gente. Se dice que cada vez que aparecía por el pueblo, era como si hubiera llegado una personalidad o un alto funcionario político. La gente se aglomeraba a su alrededor, lo saludaban con admiración y respeto y lo protegían de las autoridades. En una ocasión, Natwar Lal organizó una fiesta para todo el pueblo en la que se comió y bebió como nunca. Todo, con dinero que había sido estafado a algún ricachón de Calcuta o a algún banco de Delhi. Al terminar la fiesta, el rufián repartió 100 rupias a cada uno de los habitantes más pobres de la ciudad y luego volvió a desaparecer. La historia en torno a la venta del Taj Mahal por parte de Natwar Lal no contiene muchos detalles. A grandes rasgos, se dice que Natwar Lal lo vendió en 3 ocasiones y en todas ellas a extranjeros. Con el Fuerte Rojo, el que se dice que vendió en 2 oportunidades, pasa algo similar. También se afirma que llegó a vender en una ocasión el Rashtrapati Bhavan y en otra la Casa del Parlamento Indio. Esta última venta incluía en el contrato a los 545 miembros del Parlamento. Se dice que la estrategia que utilizaba era la misma que el estafador neoyorquino C. Parker, de quien, por cierto, tenemos un video en este canal. Natwar Lal emitía un documento de propiedad falso y un contrato de venta que era validado ante un supuesto abogado. Una vez realizados los trámites pertinentes, el estafador desaparecía por un largo periodo de la ciudad. Las víctimas de sus estafas solían ser siempre ciudadanos extranjeros, a los que podía engañar con relativa facilidad. A consecuencia de sus estafas, Natwar Lal pasó varias temporadas en prisión. Se dice que alrededor de 20 años de su vida los vivió tras las rejas. Parecería mucho, pero para alguien que enfrentó 14 cargos de falsificación que la valieron una condena de 113 años, no lo fue. Es por ello que no resulta extraño que además de estafador, también fuera un hábil escapista. Se desconoce el número exacto de las veces que Natwar Lal escapó de diferentes prisiones, pero hay 2 casos que resultaron ser los más notables. En 1957, Natwar Lal se encontraba recluido en la prisión de Kanpur, cumpliendo una de sus condenas. Luego de un tiempo en la cárcel, termina por hacerse amigo de uno de los guardias al que, una vez en confianza, le comenta sobre su intención de salir de allí,
y le ofrece una suma considerable de dinero para que le ayudara a lograrlo. De este modo, logró entrar a su celda un uniforme militar de contrabando. Natwar Lal aprovechó el momento oportuno para disfrazarse y con ayuda del resto de los celadores del cubículo en que se encontraba y a los que también había sobornado, salió de la prisión por la puerta principal, mientras era saludado a su paso por el resto de los oficiales. Lo notable del hecho es que los guardias sobornados también terminaron por ser víctimas de una de sus estafas. Una vez que pudieron estar en un lugar seguro, abrieron la maleta que Natwar Lal les había entregado a la salida de prisión, con el fin de dividirse el dinero. Para su desagradable sorpresa, se encontraron con que, debajo de los primeros billetes de cada fajo, Natwar Lal había colocado miles de papeles cortados a la medida de un billete. Acudiendo a un nuevo engaño, el estafador indio había comprado su libertad. La otra de las fugas memorables tuvo lugar en 1996, a sus 84 años. Un Natwar Lal enfermo y convaleciente que tenía que desplazarse en silla de ruedas había sido detenido nuevamente a principios de año. Unos días después, el estafador pidió ser trasladado a un hospital para ser tratado por una dolencia. Producto de su avanzada edad y el deterioro de su salud, las autoridades accedieron al pedido, teniendo en cuenta que en esas condiciones sería casi imposible que lograra escapar. Casi. El 24 de junio, acompañado de 2 policías, Natwar Lal es llevado a la estación de tren de Nueva Delhi, desde donde se trasladarían hasta el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. En algún momento y producto de un inexplicable descuido, los policías que le custodiaban perdieron a Natwar Lal del radar. Aquella vez fue la última que las autoridades y la justicia india tuvieron contacto con el estafador. El hombre desapareció en medio del bullicio y el desorden de la estación, probablemente ayudado por personas que estaban de antemano en el lugar y que le pusieron algún tipo de señuelo a los policías que le custodiaban. El abogado de Natwar Lal solicitó en 2009 que se retiraran todos los cargos en su contra, al afirmar que éste había fallecido el 25 de julio de 2009, aunque el hermano del mítico estafador afirmó que en realidad ésta había muerto en 1996, el mismo año que había escapado de prisión por última vez. Como dato curioso, destacar que la veneración por la figura de Natwar Lal en su pueblo ha llegado a tal punto que en 2011 los pobladores de Bangra pidieron que se construyera una estatua del rufián en el terreno donde se encontraba su antigua casa, con el fin de resaltar su legado y honrar su memoria.